Hola a todos, yo soy la doctora Nicole Echeverry. Yo soy el doctor Luis Fernando Reyes y somos Majestic. El día de hoy queremos compartir con ustedes otro tipo de procedimientos que también tenemos para ustedes en Majestic. Son los procedimientos no quirúrgicos. Cuéntales, amor. Así es, mi preciosa. Bueno, básicamente los procedimientos no quirúrgicos son los que hacemos en nuestro consultorio, en nuestras diferentes sedes, Bucaramanga, Bogotá y Ibagué. Ustedes bien saben y ya nos están siguiendo. Cada uno de estos procedimientos implica la realización de mejoría, bien sea a nivel facial y corporal, para mejorar el aspecto de su cara, de su cuerpo, de una manera mínimamente invasiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a acceder como en un procedimiento quirúrgico haciendo incisiones, con un anestesiólogo. No, de esta manera lo que realizamos es una serie de procedimientos que ya le vamos a contar qué tipo de procedimientos hacemos y dónde los realizamos. Así es, así que quédense a ver este nuevo capítulo que tenemos para ustedes. Bienvenidos. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre la toxina botulínica, o también conocido como Botox. Lo que queremos empezar aclarando es que Botox es una marca comercial muy buena, por supuesto, pero existen otras marcas comerciales también, por eso vamos a hacer referencia a toxina botulínica. La toxina botulínica nos ayuda a crear una relajación temporal de los músculos de la expresión facial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a darle un descanso a los músculos que nos permiten expresiones profundas. De esta forma vamos a mitigar todas esas lineecitas de expresión que se marcan en la frente, en el entrecejo, las paticas de gallo, incluso las body lines, que son las lineecitas que se forman cuando arrugamos la naricita, y podemos tratar otras cosas más. Podemos tratar el cuello, podemos rejuvenecer toda la parte del ángulo mandibular, podemos hacer muchas cosas lindas con la toxina botulínica, así que súper invitados a que la usen. Claro que sí, mi hermosa. Bueno, ya después de esa clara explicación, vamos a hablar un poquito acerca de los hilos. ¿Qué son los hilos? Tanto recomiendan o tanto buscan mejor las pacientes, ¿sí? Después de los 40, 50 años de edad. Los hilos hay dos tipos, hilos de sustentación y los hilos de bioestimulación. Es importante tener esto en cuenta a la hora de hacerse este procedimiento y sobre todo, antes que nada, tener en claro que es muy diferente hacerse un procedimiento quirúrgico de un rejuvenecimiento facial de los que hacemos nosotros, que son fenomenales, que nos encantan hacerlos. Y es muy diferente a hacer por supuesto, el resultado a una suspensión con un hilo, pues porque es un resultado mucho menos agresivo, ¿sí? Es un poquito, por supuesto, si no lo ofreceríamos, tiene un buen resultado, refresca la expresión facial, ¿sí? Genera un reposicionamiento de las estructuras, sobre todo de la piel, ¿sí? Porque es muy superficial. Y los hilos de bioestimulación son los que colocamos y que generan una liberación, ¿sí? De colágeno, ácido hialurónico, elastina, fibronectina, una serie de sustancias que van a estimular al cuerpo, al organismo, en el sitio donde se aplique para generar como una malla. Esa malla lo que va a hacer es dar un efecto tensor. Entonces la paciente se va a ver pues, mucho más fresca, más reluciente. Es algo muy lindo. Claro que sí, mi amor. Además de lo que ya hemos hablado, contamos con una herramienta excelente para el manejo de todos los procedimientos no quirúrgicos, que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es básicamente una sustancia que es completamente biocompatible. Eso quiere decir que como el propio cuerpo la produce, el mismo cuerpo la metaboliza y la degrada. Mientras que la duración de la toxina botulínica es de aproximadamente 4 a 6 meses, la duración del ácido hialurónico es de 12 a 18 meses, pero se elimina por completo del organismo. Esa es la ventaja que tiene y por supuesto es lo que nos permite a nosotros hacerlo parte de nuestra herramienta de trabajo. No tiene nada que ver con el tema de biopolímeros ni con sustancias halógenas, es algo completamente biocompatible. ¿Para qué nos sirve el ácido hialurónico? Nos sirve para muchas cosas. Nos sirve para dar volumen, lo podemos utilizar para pómulos, para rellenar las arruguitas de los surcos nasogenianos que a veces son tan profundos a medida que va pasando el tiempo. Nos sirve para rellenar el área de las ojeras, para poder darle forma a las concavidades que a veces estando tan cansados cada vez se hacen más pronunciadas. Nos sirven para hacer una rinomodelación. Eso quiere decir que de esta
forma y utilizando este tipo de productos podemos darle forma a la nariz, podemos además mitigar la visibilidad de algunas irregularidades que se encuentran en cualquier parte del cuerpo. Es decir, el ácido hialurónico tiene muchos usos y en realidad lo podemos utilizar como una herramienta maravillosa. Pero háganlo en manos expertas, recuerden, cirujanos plásticos, sí, acá nos tienen a nosotros, aprovechenlos. Por supuesto que sí, eso es lo más importante. Siempre que vayan a hacer algo, así sea mínimamente invasivo, siempre con personal certificado. Así es, mi hermosa. Bueno, recuerden además que hay otra herramienta buenísima y que ya tenemos acá en Majestic, es nuestro láser de CO2 fraccionado, ¿cierto? Y el láser de plasma Plexer. Entonces son dos herramientas muy buenas que complementan nuestro ejercicio dentro de la práctica, no solamente de la cirugía plástica, sino de la medicina estética, y hace que pues nuestros pacientes tengan una mejora absoluta de cicatrices, estrías, manchas, calidad de piel. Hay múltiples funciones, usos y protocolos diferentes de acuerdo al tipo de paciente, a cada tipo de condición que ustedes tengan, así que no duden en consultarnos, que lo que queremos justamente con este tipo de herramientas es darles el beneficio. Recuerden que estas son aparatos, son herramientas, son dispositivos médicos que la tecnología ha traído justamente para buscar un beneficio dentro de nuestra especialidad y, por qué no, pues tener un resultado acorde a lo que cada uno de ustedes quiere y lo que nosotros buscamos también. Además de lo que ya hemos hablado, contamos con otro tipo de herramientas que también son cero invasivas, como pueden ser los peeling, las mascarillas. Todo esto nos ayuda para el proceso de hidratación facial, para prevenir el proceso de envejecimiento, para mejorar todas esas manchitas que van saliendo con el sol, con el tiempo, con la exposición a los factores ambientales. Entonces se vuelve una herramienta maravillosa para el cuidado de nuestra piel. Claro que sí, mi hermosa. Y es importante también tener en cuenta, para nosotros como hombres, en el tema capilar, existe una alternativa buenísima que es la mesoterapia capilar. De pronto ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver en un Instagram Live que hicimos una aplicación en vivo e en directo. La Mona me hizo a mí la aplicación y fue súper chévere, fue bastante interesante. Pues el pinchazo no es nada agradable, pero realmente es muy tolerable. Así que son productos que lo que hacen es fortalecer el bulbo piloso, de tal manera que pues se vea mucho mejor. Obviamente, primero se reduzca la caída del cabello. Segundo, obviamente, aquellos pacientes que de pronto tenemos, porque yo también tenemos un poquito de debilidad en el bulbo, pues lo hace mejor, que crezca, que se vea mucho más vital. Entonces es muy interesante. Además de este tipo de mesoterapia, contamos con mesoterapias también a nivel facial y corporal, para que lo tengan en cuenta y también ayudan a mejorar el tipo de piel y todo ese tipo de condiciones para que ustedes se sientan y se vean mejor. Lo más importante es que cada paciente es un mundo totalmente diferente. Cada paciente requiere de elementos completamente distintos para poder rejuvenecer su rostro y su cuerpo, para poder retomar lo que tenía hace algún tiempo y también para prevenir precisamente todo este proceso de envejecimiento. Entonces, por favor, consulten con nosotros. Recuerden que tenemos un gran arsenal para poder ofrecerles, pero lo más importante es poder orientarlos de la forma correcta. Así es, mi hermosa. Hagan las cosas bien. Recuerden, consúltenos. Sepan hacer una adecuada valoración, una toma de decisiones también muy adecuada, porque es importante, hombre, la cara y el cuerpo no se le puede poner a cualquier persona. Entonces, estamos acá para servirles. Bueno, creo que con esto quedó un bagaje muy superficial de todo lo que tenemos aquí en Majestic para ofrecerles. Recuerden, como ya les dijimos, es algo completamente individual y personalizado. Así que, como también dijo Luis Fernando, los vamos a estar esperando con mucho cariño para que vivan una experiencia Majestic. Por favor, no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos en Instagram, Facebook y por supuesto también está nuestro canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos de lo que estamos haciendo recientemente y los esperamos acá en cualquiera de nuestras 3 sedes. Por favor, estén atentos a nuestro próximo capítulo. Nos vemos la próxima vez. Chao, chao. Chao, chao.